Las declaraciones del senador Gustavo Petro sobre el gobierno ilegítimo de Iván Duque, a raíz de lo revelado con la ñeñe política, han generado todo tipo de reacciones. Desde el uribismo lo señalan de invitar al odio y al odio de clases. Otros dicen que tanto Petro como Uribe deben retirarse. Las reacciones son en sí mismas una radiografía de lo que hay en la cabeza del electorado. Los invito a leer este trino. Es del delator y dice: ni Petro ni Álvaro Uribe, alias Matarife, deberían retirarse. Petro porque tiene la obligación de salvar el país, y el otro porque entregarse a la justicia y aceptar cargos, eso técnicamente no es un retiro. Es un trino que sintetiza el pensamiento y el anhelo de muchos jóvenes en Colombia que siguen al senador Gustavo Petro, duélale a quien le duela. Y es un trino desde la pasión y, si se quiere, desde el fervor político, y no está mal. Pero además de la pasión y el fervor, es necesario que las personas que tienen alguna capacidad mediática hagan un poco de pedagogía electoral, y más en un país como el nuestro, en donde el analfabetismo político da para todo. Por lo que es necesario que los electores de los movimientos alternativos y progresistas y los influenciadores de dichos movimientos aterricen un poco, ya que no se trata solo de elegir a Petro. Pensar que el país lo va a salvar un individuo es un acto de ingenuidad, y si lo trasladamos al plano político es caer en el caudillismo. Es lo que viene diciendo el uribismo desde el 2002, y creo que en este momento las palabras de Jaime Garzón están más vigentes que nunca. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Y asumir la dirección de ese país desde lo electoral y desde lo político implica conocerlo, entender cómo funcionan las dinámicas del poder en el Estado, y es precisamente allí en donde fallamos. Imaginemos por un momento que la mafia dueña del país y de las urnas, y por supuesto de la registraduría es de ellos, de allí que no quieran actualizar el arcaico sistema electoral que tenemos, porque es de ellos. Pero digamos que esa mafia es vencida por Gustavo Petro. La capacidad de maniobra de Petro será mínima sin mayorías en el Senado de la República. Y allí está el lío. Votan por el liderazgo de Petro pensando que con Petro en la presidencia basta. Y no hay nada más alejado de la realidad que esta idea. El Congreso es en sí mismo un fortín de coimas, torcidos y mafiosos. Y a su vez es la máxima expresión del clientelismo en Colombia. Y no se gobierna sin un Congreso en sintonía con el Ejecutivo. Esto es básico si se quiere entender cómo funciona el manejo del poder político en un régimen democrático. Y digámonos la verdad, Petro alcanzó una importantísima votación en su candidatura, la más alta alcanzada por la izquierda y los movimientos progresistas en Colombia. Pero no sucedió lo mismo con el progresismo al interior del Senado de la República. Es decir, el progresismo representado mayoritariamente en las juventudes, porque hay que señalarlo, hicieron la mitad de la tarea. Salieron todos a votar por Petro, pero dejaron el veneno adentro, dejaron el mismo Congreso de la República. ¿Ustedes se imaginan si Petro, si no hubiese funcionado la compra de votos, la financiación ilegal, y Petro hubiese sido el presidente? ¿Se imaginan a Petro gobernando con este Congreso? No es solo llevar a Petro a la presidencia, también debe buscarse la manera de derrotar ese fortín clientelista del Congreso de la República. De lo contrario, lo que nos espera con Gustavo Petro en la presidencia es un gobierno evidentemente de corte progresista, pero boicoteado, con poca capacidad de maniobra para sacar adelante sus proyectos, y que dejará a muchos en una profunda desilusión que será capitalizada, y eso no lo duden ni por un instante, por la mafia política para volver al poder. Y ese es el ciclo que debemos evitar. Los cambios que necesitamos no pueden girar en torno a las flacas esperanzas del mesianismo o el caudillismo político. Es decir, no podemos sentarnos a esperar a que alguien venga y nos salve de nosotros mismos. Es necesario construir una alternativa sólida desde el progresismo colombiano, y para eso necesitamos electores que comprendan lo básico del juego político. Hay que ir por la presidencia, pero también por el Senado. A la mafia en el poder no le preocupa educar a sus electores. Para ganar ellos cuentan con la ignorancia de un electorado en su gran mayoría empobrecido que cambia sus votos por tamales, tejas y bultos de cemento. Y por supuesto, nadie nos dijo que derrotar las maquinarias políticas y mafiosas que controlan al país sería fácil.
Superar el analfabetismo político no será nada fácil. Derrotar a la registraduría y sus fotocopiadoras mágicas no será nada fácil. Pero hay que hacerlo. No es casualidad nuestro estado de postración social y nuestra pobreza. Es un acto, si se quiere, hasta planificado. No hay nada más disfuncional para los intereses de la mafia en el poder que un pueblo educado, toda vez que esa educación se ve reflejada en las decisiones políticas del pueblo. Un pueblo educado no elige traquetos y no llena el Congreso de paracos. Pero vivimos en un país en donde los narcotraficantes y sus testaferros políticos gobiernan. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie.